Número 48, versículos. Vamos a leer desde versículo 3 hasta el versículo 8, pero vamos a leerlo desde el 1 para tomar la idea. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues he aquí, los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento solano, tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre. Amén. En este salmo, como veíamos la semana pasada, la grandeza del Señor se muestra en su poder, en su magnificencia, y donde Él está, allí donde Él se encuentra es un lugar santo y permanece. Por eso esta ciudad llamada Sión, por eso ese monte permanecían, porque Dios estaba en medio de ellos. Dice el versículo 3, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, como nuestro escudo y protección, como un lugar alto en el cual nosotros estamos protegidos. Dios en sus palacios, en los palacios de esa hermosa Jerusalén, la ciudad del gran rey, en los palacios donde allí estaba el gran templo hecho por Salomón, donde Dios había prometido su presencia continua y dar respuesta a la oración de su pueblo en este lugar. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, como refugio, como protección. Por eso, donde está el Señor, nosotros podemos estar quietos, tranquilos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y ese hermoso versículo 3 nos habla de cómo, amados hermanos, Dios cuida de su lugar. Dios cuida de su presencia, Dios cuida de su pueblo, donde Él se manifiesta poderosamente. En sus palacios, donde Dios está con su presencia, allí podemos estar en paz. Así encontró el gran rey Ezequías protección en el templo, cuando el gran Sennacherib se levantó con una gran multitud de un ejército y gritaba a ese hombre que Dios no podía hacer nada por Jerusalén. El Sennacherib gritaba, tu Dios no puede hacer nada, tu Dios es como los demás dioses de las demás naciones que fueron destruidas, nosotros la destruimos. ¿A dónde fue este rey con las cartas de ese hombre blasfemo? Al lugar de refugio, fue al templo, allí presentó las cartas delante del Señor y el Señor oyó su oración y le respondió. En esa noche un ángel descendió y murieron 185,000 en una sola noche. Yo pienso que esos no eran los planes del Señor, porque al principio usted lee el pasaje y Dios dice, no, el que quiere pelear, ese general que está ahí, yo lo voy a mandar a su casa y va a morir en su casa.
Esa gente no va a pelear. Pero como ese hombre siguió argumentando y hablando y blasfemando y blasfemando y blasfemando, agotó la paciencia de Dios. El hombre murió en su ciudad, como Dios había dicho, pero por su bocota murieron 185,000 soldados. Por su boca. Dios envió su ángel y fue una terrible mortandad. Por eso el versículo 4 vemos, hermanos, que cuando las naciones oyen lo que Dios ha hecho, tiemblan. He aquí los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Cuando Israel salía de Egipto y cruzó el mar, con lo primero que se encontró fue con un rey, creo que era Og, que tenía como 40 ciudades, entre ellas la mayoría fortificada, armado hasta los dientes, carro para pelear, carro de batalla, de todo. Israel, por la gracia y el poder de Dios, los conquistó a todos. Hermanos, todo el mundo tembló. Solamente se escuchaba de lo terrible, porque esos reyes eran poderosos. Imagínense un rey con 40 ciudades. No eran aldeitas, no, eran ciudades grandes. Israel viene y barre con todas esas ciudades. El Dios de Israel es poderoso. Temblaron todos los reyes y reinos. Tanto fue así que cuando llegaron allí ¿cómo se llama este lugar donde dieron las vueltas así? Las 7, a Jericó. En Jericó la gente estaba temblando en Jericó. No lo querían dejar entrar. La única que tuvo temor para no pelear, sino para servir al Señor, fue Rahab, la ramera. Después de eso, la nación entera estaba temblando. El pueblo estaba temblando. Ellos vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó, versículo 6, de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está en parto. Y es sorprendente, hermanos, los grandes hechos del Señor, y eso es lo que las naciones han escuchado. Los grandes hechos del Señor. Dice el versículo 7, con el viento. Oiga esto, hermano. Con el viento solano, tú destrozas las naves de Tarsis. Con un sencillo viento, todas esas naves poderosas de Tarsis fueron destruidas. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la firmará para siempre. Está mirando a Jerusalén, la ciudad del Señor. Está mirando cómo esa Jerusalén, si permanece en el Señor, para siempre. Para siempre. Y amado hermano, eso es, ahí donde tenemos que poner nuestra mente y corazón. Permanezcamos en el Señor. La batalla la pelea el Señor. La guerra contra nosotros la pelea el Señor. Los que se levantan contra el reino de Dios, Dios pelea por nosotros. Mantengámonos fieles a Él, firmes con Él en la ciudad del Señor. El Señor de los ejércitos, nuestro Dios, nos afirmará para siempre. Nos mantendrá firme para siempre. No nos moveremos, seguiremos adelante. Y es lo que usted puede ver en la iglesia. Cristo vino y fundó su iglesia. Hermano, desde que Cristo vino y fundó la iglesia, todavía permanece la iglesia. Todo lo que se ha levantado contra la iglesia, ¿dónde están? En su hoyo, en su sepulcro.
¿Y la iglesia dónde está? Oh, míranos aquí. Aquí estamos perseverando. En toda parte del mundo. Reinos vienen, reinos van. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Permanece para siempre, porque Dios la sostiene. Dios es la que hace permanecer a su iglesia. Como lo hemos oído por el testimonio de las Escrituras, así nosotros que estamos aquí podemos testificar como lo hemos visto. Es un testimonio doble. Lo que nos contaron nuestros padres, lo que nos contaron las Escrituras, el testimonio de otros hombres y mujeres de Dios, y lo que nosotros mismos estamos viviendo como hombres y mujeres, permanecen fieles hasta la muerte y parten con el Señor Jesucristo. Ese es un hermoso testimonio. Dios es quien nos afirma y lo hace para siempre. ¿Cuál es nuestro llamado? A serle fiel al Señor. Orad sin cesar. Deleitaos en la palabra del Señor. Perseverad en la oración. Predicad el Evangelio. Es lo que tenemos que ser fieles allí. Ahí donde tenemos que ser fieles, en buscar esas ovejas perdidas y traerlas al redil. Tenemos que ser fieles al Señor. Y en este nuevo año, amados hermanos, tenemos que enfocarnos en eso. Usted se esforzó el año pasado, esfuércese más. Usted oró el año pasado, ore más. Usted leyó la Biblia el año pasado, léala más. Leyó poco, ahora léala más. Oró poco, ahora ore más. Predicó poco, ahora predique más. Hermano, tenemos un año de oportunidad para nosotros seguir hacia adelante, porque el Señor ha prometido que nos afirmará para siempre. El único requisito es permanecer fieles a Él.